Capítulo 11. De Thor y la caída de Gondolin. Se dijo que Húer, el hermano de Húrin, fue muerto en la batalla de las lágrimas innumerables, y en el invierno de ese año su esposa Riam parió un niño en el descampado de Mitrim, y lo llamaron Tue, y fue criado por Anael, de los elfos grises, que vivía aún en esas colinas. Ahora bien, cuando Tue contaba 16 años, los elfos decidieron abandonar las cavernas de Androth donde moraban entonces e ir en secreto a los puertos del Sirion en el lejano sur, pero fueron atacados por orcos y orientales antes de que consiguieran ponerse a salvo, y Tue fue hecho prisionero y esclavizado por Lorgan, jefe de los orientales de Gilum. Durante 3 años soportó esa servidumbre, pero por último escapó, y regresando a las cavernas de Androth, vivió allí solo, e hizo tanto daño a los orientales que Lorgan puso precio a la cabeza de Tue. Pero cuando Tue llevaba 4 años viviendo así en la soledad del proscrito, Ulmo le puso en el corazón el deseo de abandonar la tierra paterna, pues había escogido a Tue como instrumento de sus designios, y dejando una vez más las cavernas de Androth, Tue se dirigió hacia el oeste a través de Dorlomin, y encontró a Non-in-Yelid, el portal de los Noulde, que el pueblo de Turgon había construido cuando habitaban en Nebrast muchos años atrás. Desde allí un túnel oscuro avanzaba por debajo de las montañas y salía a Sirit Niñech, la grieta del arco iris, por la que unas aguas turbulentas se precipitaban hacia el mar occidental. Así, pues, la huida de Tue de Gilum no fue advertida por hombre ni orco alguno, y nada de todo esto llegó a oídos de Morgoth. Y Tue llegó a Nebrast, y al contemplar el Belegaer, el gran mar, se enamoró de él, y llevó siempre en el corazón y en el oído el sonido y la nostalgia del mar, y una inquietud despertó en el que lo arrastró por fin a las profundidades de los remos de Ulmo. Entonces vivió solo en Nebrast, y el verano de ese año pasó, y el destino de Nargothrond estaba cumpliéndose, pero cuando llegó el otoño, vio a 7 cisnes que iban volando hacia el sur, y le parecieron un signo de que se había demorado demasiado, y los siguió a lo largo de las costas del mar. Así llegó por fin a las estancias desiertas de Vinyamar bajo el monte Taras, y entró en ellas y encontró allí el escudo y la cota y la espada y el yelmo que Turgon había dejado por orden de Ulmo Hada ya mucho tiempo, tomó esas armas y se aproximó a la costa. Pero vino del oeste una gran tormenta, y de esa tormenta, Ulmo, señor de las aguas, se alzó majestuosamente, y le habló a Tue que estaba a orillas del mar. Y le ordenó que abandonara ese sitio y buscara el reino escondido de Gondolin, y le dio a Tue una gran capa, para ocultarlo con una sombra a los ojos del enemigo. Pero por la mañana, cuando hubo pasado la tormenta, Tue se topó con un elfo junto a los muros de Vinyamar, y era Borombe hijo de Arambe de Gondolin, que había navegado en el último barco que Turgon enviara a Occidente. Pero cuando, al volver por fin de alta mar, el barco naufragó a la vista de las costas de la Tierra Media, Ulmo lo recogió, solo a él de entre todos los marineros, y lo arrojó a tierra cerca de Vinyamar, y al enterarse de la orden impuesta a Tue por el Señor de las Aguas, Borombe se asombró mucho, y aceptó guiarlo a las puertas escondidas de Gondolin. Por tanto se pusieron juntos en marcha, y cuando el fiero invierno de ese año descendió sobre ellos desde el norte, se encaminaban fatigosamente hacia el este bajo los picos de las montañas de la sombra. Por fin alcanzaron los estanques de Aibrin, y miraron allí con pena la devastación provocada por el paso de Glaurung el dragón, pero mientras estaban mirando vieron a uno que iba deprisa hacia el norte, un hombre alto, vestido de negro, que llevaba una espada negra. Pero no sabían quién era, ni qué había ocurrido en el sur, y no dijeron una palabra. Y por último, mediante el poder que Ulmo había puesto en ellos,
Llegaron a las puertas escondidas de Gondolin y pasando por el túnel subterráneo, alcanzaron el portón interior y la guardia los hizo prisioneros. Fueron conducidos entonces por el poderoso desfiladero de Orfalche-Esche, cerrado por 7 puertas, y llevados ante Ectelión de la Fuente, el guardián de la gran puerta al final del camino empinado, y allí Tue dejó caer la capa, y por las armas que llevaba de Vinyamar reconocieron que era en verdad el enviado de Ulmo. Entonces Tue contempló el hermoso valle de Tumladen, engarzado como una joya verde entre las colinas de alrededor, y a lo lejos, sobre la altura rocosa de Amon-Guaret, vio a Gondolin la grande, ciudad de 7 nombres, cuya fama y gloria es alta en el canto de todos los elfos de las tierras de Akende. Por orden de Ectelión las trompetas sonaron en las torres de la gran puerta, y las colinas devolvieron el eco, y lejano, pero claro, llegó el sonido de otras trompetas que respondían desde los muros blancos de la ciudad, arrebolados con el alba que se extendía por la llanura. Así fue como el hijo de Huer cabalgó a través de Tumladen y llegó a la puerta de Gondolin, y después de ascender las amplias escalinatas de la ciudad, fue por fin conducido a la torre del rey, y contempló las imágenes de los árboles de Valinor. Entonces Tue se encontró de pie ante Turgon hijo de Fingolfin, rey supremo de los Noulde, y a la derecha del rey estaba de pie Maeglin, hijo de su hermana, y a la izquierda tenía sentada a su hija Idril Celebrindal, y todos los que escucharon la voz de Tue se maravillaron, preguntándose si sería en verdad un hombre de raza mortal, porque hablaba con las palabras del Señor de las aguas que le venían en ese instante. Y le advirtió a Turgon que la maldición de Mando se precipitaba ahora e iba a cumplirse, y que todas las obras de los Noulde perecerían, y le dijo que partiera y abandonara la poderosa ciudad que había construido y bajara por el Sirion al mar. Entonces, Turgon meditó largo tiempo el consejo de Ulmo, y le vinieron a la mente las palabras que oyera en Vinyamar: no ames demasiado la obra de tus manos y las invenciones de tu corazón, y recuerda que la verdadera esperanza de los Noulde está en el occidente y viene del mar. Pero Turgon se había vuelto orgulloso, y Gondolin era tan bella como un recuerdo de él, Ventirion, y él confiaba todavía en el secreto y en la fuerza inexpugnable de estas tierras, aun cuando un vale lo negara, y después de la Nirnaetarnoediad, el pueblo de esa ciudad no deseaba volver a mezclarse en los males de los elfos y los hombres de fuera, ni regresar a Occidente por el camino del miedo y del peligro. Encerrados tras sus colinas encantadas y sus sendas, no toleraban que nadie entrase, aunque estuviera huyendo del odio de Morgoth, y las nuevas de las tierras de más allá les llegaban débiles y lejanas, y muy poco caso hacían de ellas. Los espías de Morgoth los buscaban en vano, y Gondolin era como un rumor y un secreto que nadie podía descubrir. Maeglin hablaba siempre en contra de Tue en los consejos del rey, con palabras que parecían convincentes, en tanto respondían a los deseos de Turgon, y por fin el rey se negó al mandato de Ulmo y rechazó la advertencia. Sin embargo, en ese consejo del Vale escuchó otra vez las palabras que fueran pronunciadas en la costa de Araman mucho tiempo atrás. Antes que los Noulde partieran, y el miedo a la traición despertó en el corazón de Turgon. Cerraron por tanto las puertas escondidas de las montañas circundantes, y desde entonces nadie salió nunca de Gondolin en misión de paz o de guerra mientras la ciudad estuvo allí. Torondor, el señor de las águilas, les anunció la caída de Nargothrond y luego trajo la noticia de la muerte de Thingol y la de Dior, el heredero, y de la ruina de Douries, pero Turgon cerró los oídos a los males de fuera, e hizo voto de no marchar nunca al lado de ningún hijo de Feanor, y prohibió a su pueblo que atravesara el cerco de las colinas. Y Tue permaneció en Gondolin, subyugado por la beatitud y la belleza de esas tierras y la sabiduría de la gente, y se hizo poderoso de mente y estatura, y aprendió a fondo la ciencia de los elfos exiliados.
Entonces el corazón de Idril se volvió hacia él, y el de Tue hacia el de ella, y el odio secreto de Maeglin fue cada vez mayor, porque deseaba poseer a Idril por sobre todas las cosas, heredera única del rey de Gondolin. Pero tan alto estaba Tue en la estima del rey después de haber vivido allí 7 años, que Turgon no le rehusó ni siquiera la mano de su hija, porque aunque no quería hacer caso del mandato de Ulmo, entendía que el destino de los Noulde estaba atado a aquel a quien Ulmo había enviado, y no olvidó las palabras que Huer le había dicho antes de que el ejército de Gondolin abandonara la batalla de las lágrimas innumerables. Entonces se celebró una gran fiesta, porque Tue se había ganado todos los corazones, excepto los de Maeglin y sus secuaces secretos, y así ocurrió la segunda unión entre elfos y hombres. En la primavera del año siguiente nació en Gondolin Eärendil medio elfo, el hijo de Tue. E Idril Celebrindal, y habían transcurrido 503 años desde la llegada de los Noulde a la Tierra Media. De cogedora belleza era Eärendil, pues llevaba en la cara una luz que parecía la luz del cielo, y tenía la belleza y la sabiduría de los Eldar, y la fuerza y la audacia de los hombres de antaño, y el mar le hablaba siempre al oído y al corazón, como a su padre Tue. En ese entonces los días de Gondolin eran felices y pacíficos, y nadie sabía que la región en donde estaba el reino escondido había sido revelada al fin a Morgoth por los gritos de Húrin, cuando en las tierras de más allá de las montañas circundantes, y no pudiendo encontrar la entrada, había llamado desesperado Turgon. En adelante los pensamientos de Morgoth se volvieron incesantemente hacia la tierra que se extendía entre Anach y el curso superior de las aguas del Sirion, a donde no habían ido nunca sus sirvientes, aunque es cierto que ningún espía o criatura de Angwan podía entrar allí, a causa de la vigilancia de las águilas, lo que impedía la consumación de los designios de Morgoth. Pero Idril Celebrindal era sabia y previsora, y tenía una inquietud en el corazón, y la sombra de un mal presagio descendió sobre ella como una nube. Por este motivo hizo preparar un camino subterráneo y secreto que iría desde la ciudad y bajo el llano hasta más allá de los muros, al norte de Amón. Guared, y dispuso que solo muy pocos supieran de él, y que ni siquiera un rumor sobre estas obras llegara a oídos de Maeglin. Ahora bien, una vez, y cuando Eärendil era todavía joven, Maeglin se perdió. Porque como ya se dijo amaba la minería y la extracción de metales por sobre toda otra tarea, y era amo y conductor de los elfos que trabajaban en las montañas distantes, buscando metales con que forjarían luego instrumentos de guerra y de paz. Pero Maeglin a menudo iba con algunos de los suyos más allá del cerco de las colinas, y el rey no sabía de esta desobediencia, y así ocurrió, como lo quiso el destino, que Maeglin cayera en manos de los Orcous y fuera llevado a Angwan. Maeglin no era ni débil ni cobarde, pero el tormento con que fue amenazado le amilanó el espíritu, y compró su vida y su libertad revelándole a Morgoth el sitio preciso de Gondolin y los caminos por los que se podía llegar a ella y atacarla. Grande por cierto fue la alegría de Morgoth, y a Maeglin le prometió el señorío de Gondolin en calidad de vasallo, y la posesión de Idril Celebrindal cuando la ciudad hubiera sido tomada, y en verdad el deseo de Maeglin por Idril y el odio que le tenía a Tue lo ayudaron en esta traición, la más infame de todas en la historia de los días antiguos. Pero Morgoth lo envió de regreso a Gondolin, por miedo de que alguien sospechara, y para que Maeglin ayudara en el ataque desde dentro cuando fuese la hora, y Maeglin vivió en los recintos del rey con cara sonriente y maldad en el corazón mientras la oscuridad se hacía cada vez más espesa en torno de Idril. Por último, en el año que Eärendil cumplió 7 años, Morgoth estuvo preparado, y lanzó sobre Gondolin a Balrogs y Orcous y lobos, y con ellos iban dragones de la estirpe de Glaurung, numerosos y terribles.
El ejército de Morgoth vino por las montañas septentrionales donde era mayor la altura y menos atenta la vigilancia, y llegó por la noche en tiempo festivo, cuando todo el pueblo de Gondolin estaba sobre los muros esperando el amanecer, para cantar cuando el sol se elevara en el cielo, porque al día siguiente era la gran fiesta que ellos llamaban las puertas del verano. Pero la luz roja tinó las colinas del norte y no las del este, y nada detuvo a los enemigos hasta que estuvieron bajo los muros mismos de Gondolin, y ya no hubo modo de impedir el sitio de la ciudad. De todos los hechos de valor desesperado que allí llevaron a cabo los capitanes de las casas nobles y sus guerreros, y no fue tú el menos valiente, mucho se cuenta en la caída de Gondolin, la lucha de Ectelion de la Fuente con Gotmog señor de los Balrogs, librada en la misma plaza del rey, en la que se dieron muerte el uno al otro, y la defensa de la torre de Turgon, hasta que fue derribada, y grandes fueron la caída y ruina de la torre, y la caída de Turgon. Tue intentó rescatar a Idril del pillaje de la ciudad, pero Maeglin se había apoderado de ella, y de Arendil, y Tue luchó con Maeglin sobre los muros, y lo arrojó lejos, y el cuerpo de Maeglin cayó y dio 3 veces contra las rocosas pendientes de Amon-Wareth antes de hundirse en las llamas que ardían abajo. Entonces, Tue e Idril condujeron a los pocos del pueblo de Gondolin que pudieron reunir en la confusión del incendio por el camino secreto que Idril había preparado, y de ese pasaje los capitanes de Angband nada sabían, y no pensaron que ningún fugitivo tomara un camino hacia el norte y las cimas de las montañas, y el más próximo a Angband. El humo del incendio y el vapor de las hermosas fuentes de Gondolin, que se marchitaban en las llamas de los dragones del norte, descendieron sobre el valle de Tumladen en luctuosas tinieblas, y así fue favorecida la huida de Tue y los suyos, porque aún tenían que recorrer un camino largo y descubierto desde la boca del túnel hasta el pie de las montañas. No obstante llegaron allí, y más allá de toda esperanza treparon con dolor y desconsuelo, porque esas altas cimas eran frías y espantosas, y tenían entre ellos muchos heridos, y mujeres y niños. Había un pasaje terrible, Sirit Toronat se llamaba, la grieta de las águilas, donde a la sombra de los picos más altos serpeaba un estrecho sendero, a la derecha se abría un precipicio abismal, y a la izquierda una pendiente tremenda descendía al vado. A lo largo de ese estrecho sendero marchaban en línea, cuando cayeron en una emboscada de orcos, pues Morgoth había montado guardia en las colinas de alrededor, y un Balrog estaba con ellos. La situación fue entonces espantosa, y difícilmente podría haberlo salvado el valor de Glorfindel, el de cabellos amarillos, jefe de la Casa de la Flor Dorada de Gondolin, si Torondor no hubiera llegado en el momento oportuno. Muchos son los cantos que han cantado el duelo de Glorfindel con el Balrog sobre el pináculo de una roca, y ambos cayeron perdiéndose en el abismo. Pero las águilas se lanzaron sobre los orcos, que retrocedieron chillando, y todos fueron muertos o arrojados a las profundidades, de modo que Morgoth nada supo de la huida desde Gondolin hasta mucho después. Entonces Torondor rescató el cuerpo de Glorfindel del abismo, y lo sepultaron bajo un montículo de piedras junto al pasaje, y allí crecieron hierbas verdes, y de la esterilidad de la piedra nacieron flores amarillas, hasta que el mundo cambió. Así, conducidos por Tue hijo de Huer, el resto de los habitantes de Gondolin pasó por encima de las montañas, y descendió al valle del Sirion, y huyendo hacia el sur por fatigosas y peligrosas sendas, arribó por fin a Nantatren, la tierra de los sauces, porque el poder de Ulmo estaba aún en el gran río y alrededor. Allí descansaron un tiempo y se curaron de las heridas y el cansancio, pero del dolor no pudieron curarse. Y celebraron la memoria de Gondolin y de los elfos que habían perecido allí, las doncellas, y las esposas, y los guerreros del rey, y por el amado Glorfindel muchos fueron los cantos que se oyeron bajo los sauces de Nantatren en la declinación del año. Allí compuso Tue una canción para su hijo Earendil,
en la que contaba la llegada de Ulmo, el señor de las aguas, a las costas de Nebraska en tiempo pasado, y la nostalgia por el mar despertó en el corazón de Tue y también en el de su hijo. Por tanto Idril y Tue partieron de Nan-Tatren y se dirigieron hacia el sur, río abajo, al encuentro del mar, y vivieron allí junto a las desembocaduras del Sirion, y se unieron a las gentes de Elwing hija de Dior que habían huido allí solo un tiempo antes. Y cuando llegó a Valar la noticia de la caída de Gondolin y la muerte de Turgon, Ereinion Gil-galad, hijo de Fingon, fue designado rey supremo de los Noulde en la Tierra Media. Pero Morgoth pensó que este triunfo era irreversible, y poco se cuidó de los hijos de Fëanor, y de su juramento, que a él nunca lo había dañado y le había sido siempre de gran ayuda, y rió en la negrura de su mente, sin lamentar haber perdido uno de los Silmarils, pues le parecía que por los últimos jirones del pueblo de los Eldar se desvanecerían de la Tierra Media y ya no la perturbarían. Si estaba enterado de los moradores a orillas del Sirion, no dio la menor señal, esperando su oportunidad y aguardando la obra del aborrecimiento y la mentira. Pero junto al Sirion y el mar creció un pueblo de elfos, espigas de Dóries y Gondolin, y de Valar. Llegaron los marineros de Círdan y se sumaron a ellos y se dedicaron a la navegación y a la fabricación de barcos, habitando siempre cerca de las costas de Arvernien bajo la sombra de la mano de Ulmo. Y se dice que por ese tiempo Ulmo fue a Valinor desde las aguas profundas y les habló allí a los Valar del apuro de los elfos y les pidió que los perdonaran y los rescataran del abrumador poder de Morgoth y recobraran los Silmarils, pues solo en ellos florecía ahora la luz de los días de bienaventuranza, cuando los dos árboles brillaban todavía en Valinor. Pero Manwë no se dejó conmover, y de los designios de su corazón, ¿qué historia puede hablarnos? Han dicho los sabios que la hora no había llegado todavía, y que sólo si alguien se pronunciara en favor de la causa de los elfos y también de la de los hombres y pidiera perdón por sus malandanzas y piedad por sus infortunios, podría alterarse el designio de los poderes, y quizá ni siquiera Manwë alcanzaría a desatar el juramento de Fëanor antes que se cumpliera, y los hijos de Fëanor renunciaran a los Silmarils, que pretendían con encono. Porque la luz que brillaba en los Silmarils era obra de los mismos Valar. En esos días Tue sintió que la vejez lo invadía y que el deseo de la alta mar le crecía con fuerza en el corazón. Por tanto construyó un gran navío y lo llamó Errame, que significa ala del mar, y junto con Idril Celebrindal navegó hacia el poniente y no apareció nunca más en historias o canciones. Pero en días posteriores se cantó que solo Tue, entre los hombres mortales, llegó a ser miembro de la raza mayor, y se unió con los Noulde, a quienes amaba, y su desuno quedó separado del destino de los hombres. Del viaje de Arendil y la guerra de la cólera. El resplandeciente Arendil era entonces el señor del pueblo que vivía cerca de las desembocaduras del Sirion, y tomó por esposa a Elwing la Bella, y ella le dio a Elrond y Elrose, que fueron llamados medio elfos. Pero a Arendil no le era posible descansar, y los viajes por las costas de las tierras de Akende no lo apaciguaban. Dos propósitos le crecieron en el corazón, unidos en la nostalgia del anchuroso mar, y se propuso navegar en busca de Tue e Idril, que no volvían, y pensó que quizá encontraría la última costa, y que antes de morir llevaría el mensaje de los elfos y de los hombres a los Valar de Occidente, a quienes los dolores de la Tierra Media moverían a piedad. Ahora bien, Earendil tenía gran amistad con Círdan el carpintero de barcos, que vivía en la isla de Valar con quienes habían escapado del saqueo de los puertos de Britombar y Eglarest. Con ayuda de Círdan, Earendil construyó Vingilot, la flor de espuma, el más bello de los navíos en todas las canciones, de remos dorados y maderos blancos, cortados en los bosques de abedules de Nimbretil, y de velas como la luna de plata.
En la balada de Eärendil muchas cosas se cantan de las aventuras de Eärendil en alta mar y en tierras nunca antes pisadas y en múltiples mares e islas, pero Elwing no estaba con él y esperaba tristemente junto a las desembocaduras del Sirion. Eärendil no encontró a Tue ni a Idril, ni llegó nunca en ese viaje a las costas de Valinor, derrotado por las sombras y el encantamiento, arrastrado por vientos contrarios hasta que el recuerdo de Elwing lo llevó hacia la costa de Beleriand, de vuelta al hogar. Y el corazón le ordenó que se diera prisa, pues lo había asaltado un súbito temor, venido de un sueño, y los vientos con los que antes había luchado no lo llevaban ahora de regreso tan deprisa como él hubiera querido. Ahora bien, cuando le llegó a Maedhros la nueva de que Elwing todavía vivía y que en posesión del Silmaril moraba junto a las desembocaduras del Sirion, decidió no intervenir, arrepentido de los hechos de Doories. Pero con el tiempo, el recuerdo del juramento sin consumación lo atormentó otra vez, y también a sus hermanos, y abandonando los errantes senderos de la cacería, se reunieron y enviaron a los puertos mensajes de amistad, pero también de severa exigencia. Entonces Elwing y el pueblo del Sirion no quisieron ceder la joya que Beren había ganado, y que Lúthien había llevado consigo, y por la que Dior el Hermoso había sido muerto, y menos todavía mientras el señor Eärendil estaba de viaje por el mar, porque les parecía que la curación y la bendición descendidas sobre casas y barcos les venían del Silmaril. Y así ocurrió la última y la más cruenta de las matanzas de elfos por elfos, y fue ese el tercero de los grandes males causados por el juramento maldito. Porque los hijos de Fëanor que todavía vivían atacaron de improviso a los exiliados de Gondolin y a los restos de Doories y los aniquilaron. Durante esa batalla hubo gente de los dos pueblos que se mantuvo aparte, y unos pocos se rebelaron y fueron muertos por ayudar a Elwing contra sus propios señores, tan grandes eran el dolor y la confusión que había en el corazón de los Eldar en aquellos días, pero Maedhros y Maglor ganaron entonces, aunque solo ellos quedaron de los hijos de Fëanor, pues tanto Anrod como Ambes fueron muertos. Demasiado tarde acudieron los barcos de Círdan y Gil-galad el Rey Supremo en ayuda de los elfos del Sirion, y Elwing había desaparecido, y también sus hijos. Entonces los pocos del pueblo que no habían perecido en el ataque se unieron a Gil-galad y fueron con él a Valar, y dijeron que Elrose y Elrond habían sido hechos prisioneros, pero que Elwing se había arrojado al mar con el Silmaril al pecho. Así fue que Maedhros y Maglor no obtuvieron la joya, pero ésta no se había perdido. Porque Ulmo sacó a Elwing de las aguas y le dio la forma de una gran ave blanca, y en el pecho le brillaba el Silmaril como una estrella, y ella flotó sobre las ondas en busca de Eärendil, su bien amado. Una noche, mientras Eärendil estaba al timón de la nave, la vio venir hacia él como una nube blanca en exceso veloz bajo la luna, como una estrella sobre el mar que se moviera en un curso extraño, una pálida llama en alas de la tormenta. Y se canta ahora que cayó ella del aire sobre los maderos de Vingilot, en una suerte de desmayo, no lejos de la muerte por la urgencia del apremio que la había impulsado, y Eärendil la acogió en su regazo, pero por la mañana, con ojos maravillados, contempló junto a él a su esposa, que recobraba la forma de antes, y cubría con sus cabellos el rostro de Eärendil, y ella dormía. Grande fue el dolor de Eärendil y Elwing por la ruina de los puertos del Sirion y el cautiverio de sus hijos, y temían que les dieran muerte, pero no ocurrió así. Porque Maglor tuvo piedad de Elrose y Elrond, y los estimó, y el amor creció luego entre ellos, aunque pocos lo hubieran imaginado antes, pero Maglor tenía el corazón enfermo y cansado por la carga del terrible juramento. Pero Eärendil no veía ahora ninguna esperanza en la Tierra Media, y no sabiendo otra vez qué hacer, no regresó a su casa, sino que trató de ir de nuevo hacia Valinor, junto con Elwing. Se pasaba las horas de pie erguido en la proa de Vingilot,
y sujeto en la frente llevaba el Silmaril, y la luz de la joya se iba haciendo cada vez más intensa a medida que avanzaban hacia Occidente. Y han dicho los sabios que fue por el poder de esa joya sagrada que llegaron con el tiempo a aguas que ningún navío había conocido excepto los barcos de los Teleri, y arribaron a las islas encantadas y escaparon al encantamiento, y entraron en los mares sombríos y atravesaron las sombras, y miraron Toleresea, la isla solitaria, y no se demoraron, y por fin echaron anclas en la bahía de Eldemar, y los Teleri vieron la llegada del barco en el oriente y quedaron asombrados al contemplar desde lejos la luz del Silmaril, y era muy intensa. Entonces Erendil, el primero entre los hombres vivientes, pisó las costas inmortales, y habló allí a Elwing y a los que estaban con él, los 3 marineros que habían navegado por todos los mares en su compañía, Falatar, Ereyont y Erandir. Y les dijo Erendil, aquí no otro que yo ha de poner pie, no sea que la cólera de los Valar se desate contra vosotros. Pues yo solo correré ese peligro, en nombre de los 2 linajes. Pero Elwing respondió, entonces nuestros caminos se separarían, pero yo correré contigo ese peligro. Y saltó a la espuma blanca y corrió hacia él, pero Earendil se sintió apenado, pues temía el enojo de los señores del occidente contra cualquiera de la Tierra Media que osara atravesar el cerco de Aman. Y allí se despidieron de los compañeros de viaje y se separaron de ellos para siempre. Entonces Earendil le habló a Elwing, espérame aquí, porque solo uno puede llevar el mensaje, y tal es mi destino. Y avanzó solo por la tierra y llegó al Calasiria, y le pareció desierto y silencioso, porque como Morgoth y Ungoliant en edades pasadas, llegaba Earendil ahora en tiempos de festividad, y casi todo el pueblo de los elfos había ido a Valimar o estaba reunido en las estancias de Manbe sobre Taniquetil, y pocos eran los que habían quedado de guardia sobre los muros de Tirion. Pero algunos había allí que vieron venir de lejos a Earendil, y la gran luz que transportaba, y fueron deprisa a Valimar. Pero Earendil subió a la verde colina de Tuna y la encontró desierta, y sintió una pesadumbre en el corazón, pues temía que el mal hubiera llegado aún al reino bendecido. Anduvo por los caminos desiertos de Tirion, y el polvo que se le posaba sobre los vestidos y zapatos era un polvo de diamantes, y él brillaba y resplandecía mientras subía por la larga escalinata blanca. Y llamó en alta voz en muchas lenguas, tanto élficas como humanas, pero no había nadie que le respondiese. Por fin se volvió hacia el mar, pero al tomar el camino de la costa, alguien le habló desde la colina gritando, «Salve, Earendil, de los marineros el más afamado, el buscado». Que llega de improviso, el añorado que viene cuando ya no queda ninguna esperanza. Salve, Earendil, portador de la luz de antes del sol y de la luna. Esplendor de los hijos de la tierra, estrella en la oscuridad, joya en el crepúsculo, radiante en la mañana. Esa voz era la voz de Eombe, heraldo de Manbe, y venía de Valimar, y pidió a Earendil que se presentara ante los poderes de Arda. Y Earendil fue a Valinor y a las estancias de Valimar, y nunca volvió a poner pie en las tierras de los hombres. Entonces los Valar se reunieron en consejo, y convocaron a Ulmo desde las profundidades del mar, y Earendil compareció ante ellos y comunicó el recado de los 2 linajes. Pidió perdón para los Noldei, piedad por los que habían soportado penurias, y clemencia para los hombres y los elfos y que los socorrieran en sus necesidades. Y este ruego fue escuchado. Se dice entre los elfos que después de que Earendil hubo partido, en busca de su esposa Elwing, Mandos habló sobre el destino del medio elfo, y dijo, ha de pisar hombre mortal las tierras inmortales y continuar con vida, pero Ulmo dijo, para esto nació en el mundo. Y respóndeme, ¿es Earendil hijo de Tue del linaje de Jade, o el hijo de Idril hija de Turgon, de la casa élfica de Finbe? Y Mandos respondió,
los Noulde que se exiliaron voluntariamente tampoco pueden retornar aquí. Pero cuando todo quedó dicho, Manbe pronunció su sentencia: el poder del destino depende de mí en este asunto. El peligro en que se aventuró por amor de los dos linajes no caerá sobre Arendil, ni tampoco sobre Elwing, que se aventuró en el peligro por amor a Arendil, pero nunca volverán a andar entre elfos u hombres en las tierras exteriores. Y esto es lo que decreto en relación con ellos: a Earendil y a Elwing y a sus hijos se les permitirá elegir libremente a cuál de los linajes unirán su destino y bajo qué linaje serán juzgados. Ahora bien, después de haber transcurrido mucho tiempo desde la partida de Earendil, Elwing se sintió sola y tuvo miedo, y errando a orillas del mar llegó cerca de Alqualonde, donde estaban las flotas Tele-Rin. Allí los Telen hicieron amistad con ella, y escucharon lo que contó de Dories y Gondolin y las penurias de Beleriand, y mostraron piedad y asombro, y cuando Earendil regresó la encontró allí, en el puerto de los cisnes. Pero antes de no mucho tiempo fueron convocados a Valimar, y allí se les anunció el decreto del Rey Mayor. Entonces Earendil le dijo a Elwing: elige tú, porque ahora estoy cansado del mundo, y Elwing eligió ser juzgada entre los primeros hijos de Ilúvatar a causa de Lúthien, y por ella Earendil eligió de igual modo, aunque se sentía más unido al linaje de los hombres y el pueblo de su padre. Entonces, por orden de los Valar, Eonbe fue a la costa de Aman, donde los compañeros de Earendil todavía esperaban noticias, y soltó un bote, y los 3 marineros fueron embarcados en él, y los Valar los transportaron hacia el oriente en un gran viento. Pero tomaron el Vingilot, y lo consagraron, y lo cargaron a través de Valinor hasta la margen extrema del mundo, y allí pasó por la puerta de la noche y fue levantado hasta los océanos del cielo. Ahora bien, bella y maravillosa era la hechura de ese navío, envuelto en una llama estremecida, pura y brillante, y Earendil el marinero estaba al timón, y relucía con el polvo de las gemas élficas, y llevaba el Silmaril sujeto a la frente. Lejos viajaba en ese navío, aún hasta el vacío sin estrellas, pero con más frecuencia se lo veía por la mañana o el atardecer, resplandeciente al alba o al ponerse el sol, cuando volvía a Valinor de viajes hasta más allá de los confines del mundo. En esos viajes Elwing no lo acompañaba, porque no podía soportar el frío y el vacío sin senderos, y antes prefería la tierra y los dulces vientos que soplan en el mar o las colmas. Por tanto, construyeron para ella una blanca torre en el norte, a orillas de los mares divisorios, y allí a veces buscaban reparo todas las aves marinas de la tierra. Y se cuenta que Elwing aprendió las lenguas de los pájaros, ella que una vez había tenido forma de ave, y le enseñaron el arte del vuelo, y tuvo alas blancas y grises como de plata. Y a veces, cuando Earendil se acercaba de regreso a Arda, ella solía volar a su encuentro, como lo había hecho mucho tiempo atrás cuando la rescataran del mar. Entonces aquellos de vista penetrante entre los elfos que vivían en la isla solitaria alcanzaban a verla como un pájaro blanco, resplandeciente, teñido de rosa por el crepúsculo, cuando se elevaba dichosa para saludar el regreso a puerto de Vingilot. Ahora bien, cuando por primera vez Vingilot se hizo a la mar del cielo, se elevó de pronto, refulgente y brillante, y la gente de la Tierra Media lo vio desde lejos y se asombró, y lo tomaron por un signo, y lo llamaron Gil-Estel, la estrella de la gran esperanza. Y cuando esta nueva estrella fue vista en el crepúsculo, Maedhros le habló a su hermano Maglor y le dijo: ¿no es acaso un Silmaril, que brilla ahora en el occidente? Y Maglor respondió: si es en verdad el Silmaril que vimos hundirse en el mar y que se eleva otra vez por el poder de los Valar, regocijémonos entonces, porque su gloria es vista ahora por muchos, y no obstante está más allá de todo mal. Entonces los elfos miraron hacia arriba y ya no desesperaron, pero Morgoth se llenó de duda.
Sin embargo, se dice que Morgoth no esperaba el ataque que le llegó desde Occidente, porque había crecido mucho en orgullo, y le parecía que nadie más se atrevería a librar una guerra abierta contra él. Además, imaginaba que había malquistado para siempre a los Noldor con los señores del Occidente y que contentos en su propio reino, los Valar ya nunca harían caso del mundo exterior, porque para aquel que no conoce la piedad, los hechos piadosos son extraños e incomprensibles. Pero el ejército de los Valar se preparaba para la batalla, y tras sus estandartes blancos marchaban los Banyar, el pueblo de Ingwe, y aquellos de los Noldor que nunca habían abandonado Valinor, y cuyo conductor era Finarfin, el hijo de Finbe. Pocos de entre los Teleri estaban dispuestos a ir a la guerra, porque recordaban la matanza en el puerto de los cisnes y la captura de los navíos, pero escucharon a Elwing, que era la hija de Dioreluchil y del linaje de ellos, y enviaron marineros para las naves que transportaban el ejército de Valinor por el mar hacia el este. No obstante, permanecieron a bordo, y ninguno de ellos puso pie en las tierras de Akende. De la marcha del ejército de los Valar hacia el norte de la Tierra Media poco se dice en historia alguna, porque entre ellos no iba ninguno de los elfos que habían vivido y sufrido en las tierras de Akende, y que compusieron las historias de aquel tiempo que aún se conocen, y solo se enteraron de esos hechos mucho después, por sus hermanos de Aman. Pero al fin el poder de Valinor apareció en el occidente, y las trompetas de Ombe clamaron desafiantes en el cielo, y Beleriand se encendió con la gloria de las armas, pues el ejército de los Valar se componía de figuras jóvenes y hermosas y terribles, y las montañas resonaban bajo sus pies. El encuentro de los ejércitos del occidente y del norte se llamó la Gran Batalla y la Guerra de la Cólera. Allí se concentró todo el poder del trono de Morgoth, que había crecido sin medida, de modo que Anfauglid no podía ya contenerlo, y todo el norte ardía con la guerra. Pero de nada le valió. Los Balrogs fueron destruidos, salvo unos pocos que huyeron y se escondieron en cuevas inaccesibles en las raíces de la tierra, y las incontables legiones de los Orcus perecieron como paja en un incendio, o fueron barridas como hojas marchitas delante de un viento ardiente. Durante largos años, pocos quedaron para perturbar el mundo. Y los sobrevivientes de las tres casas de los amigos de los elfos, los padres de los hombres, lucharon de parte de los Valar, y fueron vengados en esos días por la muerte de Baragund y Barair, de Galdor y Gunde, de Huer y Urín, y muchos otros de sus señores. Pero la mayoría de los hijos de los hombres del pueblo de Uldor, y otros recién llegados del este, marcharon junto con el enemigo, y los elfos no lo olvidan. Entonces, al ver que sus huestes eran aniquiladas y su poder dispersado, Morgoth se amilanó, y no se atrevió él mismo a salir a la batalla. Pero lanzó sobre el enemigo el último ataque desesperado que había previsto, y de los abismos de Angwan salieron los dragones alados que habían estado ocultos hasta entonces, y tan súbita y ruinosa fue la embestida de la terrible flota, que el ejército de los Valar retrocedió, porque los dragones venían junto con grandes truenos, y relámpagos, y una tormenta de fuego. Pero llegó Earendil, brillando con una llama blanca, y alrededor de Vingilot estaban reunidas todas las grandes aves del cielo, y las capitaneaba Torondor, y hubo una batalla en el aire todo el día y a lo largo de una noche de duda. Antes de salir el sol, Earendil mató a Ancalagon el Negro, el más poderoso del ejército de los dragones, y lo arrojó del cielo, y cayó sobre las torres de Tangorodrim, que se quebraron junto con él. Entonces salió el sol, y el ejército de los Valar prevaleció, y casi todos los dragones fueron destruidos, y todos los fosos de Morgoth quedaron desmoronados y sin techo, y el poder de los Valar descendió a las profundidades de la tierra. Allí por fin quedó Morgoth acorralado y acobardado.
Huyó a la más profunda de sus minas y pidió la paz y el perdón, pero los pies le fueron rebanados desde abajo, y fue arrojado al suelo de bruces. Luego fue atado con la cadena Angainor, que él había llevado en otro tiempo, y de la corona de hierro le hicieron un collar, y le hundieron la cabeza entre las rodillas. Y los 2 Silmarils que Morgoth conservaba los quitaron de la corona, y brillaron inmaculados bajo el cielo, y Eombe los recogió y los guardó. Así se puso fin al poder de Angband en el norte, y el reino maldito fue reducido a nada, y de las profundas prisiones una multitud desesperanzada de esclavos emergió a la luz del día, y contemplaron un mundo que había cambiado. Porque tan grande era la furia de esos adversarios, que las regiones septentrionales del mundo occidental se habían partido, y el mar entraba rugiendo por múltiples grietas, y había mucho ruido y confusión, y los ríos perecieron o buscaron nuevos cursos, y los valles se levantaron y las colinas se derrumbaron, y ya no había Sirion. Entonces Eombe, como heraldo del rey mayor, convocó a los elfos de Beleriand para abandonar la Tierra Media. Pero Maedhros y Maglor no lo escucharon, y se prepararon, aunque ahora con fatiga y aversión, para un intento desesperado, cumplir con el juramento, porque combatirían por los Silmarils si se los estorbaba, aun contra el ejército victorioso de Valinor, aunque estuvieran solos contra todo el mundo. Y por tanto enviaron mensaje a Eombe, exigiendo que se les cedieran esas joyas que antaño había hecho Fëanor, el padre de ellos, y que Morgoth le había robado. Pero Eombe respondió que los hijos de Fëanor no tenían ya ningún derecho a redamar los Silmarils, y esto a causa de las muchas e impías acciones que ellos habían llevado a cabo, enceguecidos por el juramento y por el asesinato de Dior y el ataque a los puertos. La luz de los Silmarils iría ahora hacia el occidente, donde había tenido principio. Maedhros y Maglor regresarían a Valinor, y se someterían al juicio de los Valar, y sólo si ellos así lo decretasen cedería Eombe las joyas que él guardaba ahora. Entonces, Maglor deseó en verdad someterse, pues sentía una congoja en el corazón, y dijo, el juramento no exige que no aprovechemos el momento oportuno, y puede que en Valinor todo quede perdonado y olvidado, y que así al fin tengamos paz. Pero Maedhros respondió que si volvían a Aman, y el favor de los Valar no les era concedido, el juramento continuaría siendo válido, aunque ya nadie esperaría que se cumpliese alguna vez, y preguntó, ¿quién puede saber a qué condena espantosa no seremos sometidos si desobedecemos a los poderes en su propia tierra o nos proponemos llevar la guerra otra vez a su reino sagrado? Pero Maglor aún insistió diciendo, no queda invalidado el juramento si los mismos a quienes nombramos como testigos, Manbe y Barde, se oponen a que se cumpla. Y Maedhros le respondió, pero, ¿cómo llegarán nuestras voces a Ilúvatar más allá de los círculos del mundo? Y por Ilúvatar juramos en nuestra locura, y pedimos que la oscuridad sempiterna descendiera sobre nosotros si no manteníamos nuestra palabra. ¿Quién nos liberará? Si nadie puede liberarnos, dijo Maglor, la oscuridad sempiterna será en verdad nuestra suerte, mantengamos nuestro juramento o lo quebrantemos, pero menos daño haremos quebrantándolo. No obstante, se dio por fin a la voluntad de Maedhros, y planearon juntos cómo se adueñarían de los Silmarils. Y se disfrazaron y fueron por la noche al campamento de Eombe, y se deslizaron al lugar donde se guardaban los Silmarils, y mataron a los guardianes, y se apoderaron de las joyas. Entonces todo el campamento se levantó contra ellos, y ellos se prepararon para defenderse y morir. Pero Eombe no permitió la matanza de los hijos de Fëanor, y sin que nadie los molestase huyeron lejos. Cada uno de ellos llevó uno de los Silmarils, porque dijeron, puesto que uno se nos ha perdido, y solo quedan 2, y solo tú y yo de nuestros hermanos, la voluntad del destino es clara, quiere que compartamos la reliquia de nuestro padre.
Pero la joya quemaba la mano de Maedhros con un dolor insoportable, y entendió que era como había dicho Eombe, y que no tenía derecho al Silmaril, y que el juramento no servía de nada. Y lleno de angustia y desesperación, se arrojó a una grieta de grandes fauces que despedían fuego, y así llegó a su fin, y el Silmaril que llevaba quedó sepultado en las entrañas de la tierra. Y se dice que Maglor no pudo resistir el dolor con el que el Silmaril lo atormentaba, y lo arrojó por fin al mar, y que desde entonces anduvo sin rumbo por las costas cantando junto a las olas con dolor y remordimiento. Porque Maglor era grande entre los cantores de antaño, y solo a Daeron de Dourie se nombra antes que él. Y así fue que los Silmarils encontraron su prolongado hogar, uno en los aires del cielo, y uno en los ruegos del corazón del mundo, y uno en las aguas profundas. En esos días construyeron muchos barcos en las costas del mar occidental, y desde allí numerosas flotas de los Eldar navegaron hacia el occidente y no regresaron nunca a las tierras del llanto y de la guerra. Y los Vanyar volvieron bajo los blancos estandartes. Y fueron llevados en triunfo a Valinor, pero el regocijo de la victoria estaba disminuido, pues volvían sin los Silmarils de la corona de Morgoth, y sabían que esas joyas ya nunca podrían encontrarse y reunirse de nuevo, a no ser que el mundo se rompiera y se rehiciera. Y cuando llegaron al oeste, los elfos de Beleriand vivían en Tol Eressëa, la isla solitaria, que mira al oeste y al este, desde donde podrían llegar a una Valinor. Fueron admitidos nuevamente en el amor de Manwe y en el perdón de los Valar, y los Teleri olvidaron la antigua aflicción, y la maldición descansó un tiempo. No obstante, no todos los Eldali estaban dispuestos a abandonar las tierras de Akende, donde habían sufrido mucho y habían vivido mucho tiempo, y algunos permanecieron durante muchas edades en la Tierra Media. Entre ellos se contaban Círdan el carpintero de barcos, y Celeborn de Doriès, con su esposa Galadriel, única que quedaba de los que condujeron a los Noldor al exilio en Beleriand. En la Tierra Media vivía también Gil-galad el Rey Supremo, y con él estaba Elrond medio elfo, que eligió, como le fue permitido, ser contado entre los Eldar, pero Elrose, su hermano, eligió vivir con los hombres. Y de estos hermanos solamente ha llegado a los hombres la sangre de los primeros nacidos, y una traza de los espíritus divinos que fueron antes de Arda, porque eran los hijos de Egwene, hija de Dior, hijo de Lúthien, hija de Thingol y Mahan, y Eärendil, su padre, era el hijo de Idril Celebrindal, hija de Turgon de Gondolin. Pero a Morgoth los Valar lo arrojaron por la puerta de la noche, más allá de los muros del mundo, al vacío intemporal, y sobre esos muros hay siempre una guardia, y Eärendil vigila desde los bastiones del cielo. No obstante, las mentiras que Melkor el poderoso y maldito, Morgoth Bauglir, el poder del terror del odio, sembró en el corazón de los elfos y de los hombres, son una semilla que no muere y no puede destruirse, y de vez en cuando germina de nuevo, y dará negro fruto aún hasta los últimos días. Aquí concluye el Silmarillion.